Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Iniciamos nuestra jornada de visión a la verdad aquí en nuestro espacio de noticias. Importante, para hoy tenemos un invitado muy especial para entender qué es lo que está sucediendo con el impacto a la eliminación del subsidio al diésel. Ricardo Valero nos va a explicar qué es lo que pasa entre la legalidad, la presión social y el impacto internacional de esta eliminación. Así que, Ricardo, muy buenos días. Gracias por Ah, aceptar esta gracias, Ángeles. entrevista aquí en los estudios, desde los estudios de Radiovisión. Te saluda Tangi Zambrano. Por Buenas favor, te noches, Dani. invitamos ¿Cómo estás? a que enciendas tu cámara para iniciar este espacio de diálogo cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos. Ahora sí, Ricardo, muy buenos días. Un gusto saludarte. Muy buenos días, Tania. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radiovisión. Así que bueno, aquí a las órdenes para poder compartir temas de coyunturales a nivel nacional y entender por qué razón ya era definitivamente tomar una decisión como la eliminación del subsidio que venimos arrastrando ya casi más de 50 años. Y es importante entender por qué razón esta decisión de un momento a otro, ya que hay gobiernos anteriores que han fracasado en el intento de su aplicación. Recordemos que esto fue en el año 74 donde existió un boom petrolero, ya actualmente no lo tenemos y finalmente pues la realidad es distinta. Y en ese sentido pues sabemos que ya como ha anunciado el gobierno, liberar 1.100 millones de dólares es necesario para poderlo distribuir a otros sectores sociales importantes en el país, como en la educación, en la salud y en los alimentos. Entonces, si bien es cierto, vamos a experimentar una transición, toda transición es compleja, vamos a establecer pues que obviamente hay que ajustar ciertos costos en la producción y en la transportación. Ya vimos las medidas de compensación establecidas por el gobierno a los principales sectores, al transporte público, al transporte pasajero, principalmente a la interprovincial, Ay, además de los otros bonos adicionales a los otros sectores como el pesquero, agricultor. Pero es importante también mencionar que hay que todavía trabajar en las medidas de compensación porque la transportación de carga pesada también es un rubro importante que hay que considerar para ver cómo se logra generar una balanza entre los actores que están involucrados en el comercio exterior. Por ejemplo, un transportista terrestre, si bien es cierto, pues el servicio no grava IVA, pero un transportista tiene que también invertir no solamente en el diésel, en el combustible, sino también en los equipos y en los insumos que necesita su vehículo para poder transportar, digamos, las baterías, las bujías, las llantas, todo este tipo de productos que normalmente son importados generan IVA y el servicio de transporte no genera IVA. Habría que ver la posibilidad si también dentro de esas medidas de compensación, cuáles serían las dos alternativas que le puede servir de utilidad al país y al gobierno, ¿no? Por un lado, la primera alternativa, ver si hay la posibilidad de que todos estos insumos puedan liberar de pago de IVA en el momento de su importación, pero el problema está que cómo se va a poder controlar a futuro, porque sabemos que todos estos insumos no solo los utilizan los sector transportista, sino a nivel general. Ricardo, y O la sobre esto vamos a ir planteando por puntos, o sea, vamos con los ejes temáticos de la entrevista para ir analizando a profundidad. No quiero que sea una especie de entrevista repetitiva, sino más bien analística con una visión estratégica. Y para ello la he planteado con los siguientes ejes. El principal, el impacto jurídico y la constitución. O sea, ¿qué tan sólida es la base en la que está actuando el gobierno para retirar el subsidio? ¿El gobierno está actuando dentro de los márgenes de la Constitución o está abriendo flancos de cuestionamientos? Bueno, él tiene todo el derecho de poder ejercer los poderes que es entregado a través del pueblo y que es el que donde radica la soberanía del país, lo establece la Constitución, la Carta Magna. Entonces, desde ese punto de vista, las decisiones que está tomando actualmente no se está yendo en contra de la Constitución, sino más bien está estratégicamente está tomando todas las medidas necesarias para evitar lo que ha venido sucediendo en los años 90. Del año 90 han pasado más de 10 gobiernos, donde finalmente en cada uno de ellos, cuando se ha intentado procurar eliminar el subsidio, han venido reyertas por grupos minoritarios, donde tienen intereses particulares y que intentan obviamente boicotear las decisiones de todo un pueblo ecuatoriano. Entonces, lo que ha hecho ahora de cambiar la sede a la Tacunga no está de ninguna manera tratando de irse en contra de la Constitución, porque la soberanía está dentro de todo el territorio geográfico y él tendrá la decisión pues de obviamente
cambiarla para evitar que obviamente se generen trifulcas como se generaron en el pasado. Recordemos lo que sucedió en el octubre del 2019, donde finalmente todos estos grupos liderados por líderes indigenistas separatistas de extrema izquierda han intentado boicotear y destruir la ciudad simultáneamente en cooperación con organismos internacionales, donde también se lo vimos en Colombia, Chile y Perú, donde sabemos obviamente quiénes están detrás y cuáles son sus intenciones, ¿no? Promover todo un estallido, una desestabilización de toda la región, y eso es lo que finalmente está intentando que prever el presidente de la República haciendo el cambio de la sede, y Es más decir, aún Ricardo, demostrando. es decir que no existen riesgo de demandas, de medidas cautelares o amparos por parte de los gremios de transportistas o sectores productivos. No debería, está dentro del territorio ecuatoriano, está dentro de su patria, él tiene el poder ejecutivo donde está ejerciendo esa soberanía que es dada por el pueblo, y él puede definitivamente decidir de dónde puede seguir administrando. El hecho de que cambie la sede y lo haya estipulado no significa que él pierda poder o pierda competencias dentro de su jurisdicción, sino simplemente está tratando de, obviamente, de velar por la que esa soberanía, como establece la Constitución de la República, velar por el mantenimiento de la soberanía. El artículo 147 dice que las atribuciones del presidente de la República son las de que velar por el mantenimiento de la soberanía, la independencia del Estado, el orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política, la defensa nacional. Entonces, esta decisión que ha tomado, pues no iría en contra de ninguna afectación particular, pues, y efectivamente, pues en favor de los intereses de todos los ecuatorianos, ¿no? A nivel internacional, el impacto de estas protestas, ¿cómo afectan la imagen del país? Por ejemplo, frente a multilaterales como el BM, el Fondo Monetario Internacional, los socios estratégicos de Estados Unidos, la Unión Europea, China. Bueno, finalmente sí, nosotros necesitamos el apoyo internacional desde el punto de vista económico por los déficits que venimos arrastrando, y todo este tipo de situaciones que se lleguen a presentar va a afectar pues al riesgo país, que en definitiva pues ha sido mitigado y ha sido reducido en buena forma y en buena lid. Así que esperamos que estas medidas que está tomando el gobierno no sigan aumentando o no se inicien debido a todas las estrategias y la declaración última el día de ayer del estado de excepción en ciertas provincias, donde finalmente también pueden generarse cierto tipo de trifulcas. Creo que son medidas muy convenientes para poder llevar a cabo la implementación de esta eliminación del subsidio, que finalmente, pues obviamente esto va a traer a la larga, a mediano y largo plazo, pues beneficios al país, ¿no? Es decir, que no se debilita la confianza internacional de la gestión del presidente Daniel Noboa. En estos momentos no, en estos momentos no debería también haber una observación o algún tipo de calificación, porque finalmente es una medida que se ha tomado hace pocos días, y todavía estamos en el interín de poder llegar a un acuerdo con varios sectores, donde esas medidas de compensación lo que intenta es obviamente aplacar y opacar ciertos prejuicios que se pueden presentar, pero esperamos que a futuro pues esto definitivamente va a tener un beneficio a todos los ecuatorianos y a todos los sectores comerciales, ya que finalmente tenía sus pro y contra el subsidio, ya que finalmente estamos como una sociedad adolescente, que seguimos dependiendo de los progenitores y finalmente no estamos permitiéndonos liberarnos de la oportunidad de poder progresar y poder desarrollar todos estos sectores comerciales e industriales que necesitan que podernos emancipar del Estado, para que podamos generar una economía productiva, ¿no? Ricardo, ahora para mí es indispensable entender la dimensión de la política interna del país, y ahí yo quiero preguntarte, porque por ejemplo se prevén de que las fuerzas vivas de Cotopaxi comiencen a tener una jornada de protestas contra el gobierno el día de mañana. En el caso de Saraguro se están uniendo varias movilizaciones. Hoy, por ejemplo, la carretera Tabacundo Cajas está bloqueada. Entonces, ¿qué tan sostenible es la decisión con el nivel de conflictividad social que existe actualmente en el país? Miren, hay que reconocer algo, Tania. El tema de estas convulsiones, hay que reconocer que no son de la mayoría de los sectores que se creen afectados. Son siempre líderes que tienen intereses particulares. Recordemos, yo hace un rato dije que desde el año 90 nosotros venimos experimentando convulsiones y trifulcas cuando se toman este tipo de medidas. Recordemos que la extrema izquierda a nivel de la región de América, desde el Foro de Sao Paulo, que fue el año 90,
es coincidente con lo que ha iniciado aquí en el Ecuador. Y finalmente sabemos que hay por detrás intereses que intentan aplicar una agenda ideológica donde quieren cambiarnos todos los intereses particulares de los ecuatorianos y no podemos permitirlo. Sabemos que pueden ser que haya comunicados y advertencias de que se puedan generar estas tribulcas, pero ya el gobierno ha implementado pues las medidas necesarias, ha establecido los decretos, los estados de excepción para poder controlar o poder prever que se generen este tipo de situaciones. Muchos son los sectores afectados. La gente que salga a reclamar no necesariamente representa a todos los sectores que se ven impactados por esta eliminación del subsidio. Así que sabemos que ya el gobierno se ha sentado con muchos de ellos, ya están recibiendo cierto tipo de compensaciones y más bien habrá que entender cuál es la finalidad que se busca con estas trifulcas. Porque si ya sabemos que los actores están en una mesa de negociación, ¿por qué razón estarían queriendo salir a las calles a reclamar o generar reyertas? Entonces, yo creo que es importante partir de ahí. No creo que sea toman como pretexto la situación de la eliminación del subsidio para poder seguir generando un programa, una agenda ideológica donde la extrema izquierda ha hecho mucho daño en la región de América del Sur y especialmente aquí en el Ecuador, ¿no? Donde utilizan a ciertos pueblos indígenas que definitivamente son parte del Ecuador, pero para promover esa agenda donde a través del pretexto de la autodeterminación quieren hacer una fragmentación de nuestro pequeño país. Ahora, ¿no crees, Ricardo, de que, por ejemplo, esto pueda convertirse en un detonante de donde las alianzas opositoras comiencen a resurgir, como una especie de buscarles, no darles apoyo al gobierno, sino entre ellos unir fuerzas para debilitarlo? El tema del subsidio, hasta donde yo entiendo, se convirtió en una especie de tabú político que nadie quería tocar y que, bueno, el señor presidente de la República, Daniel Noboa, así decidió romper. Por supuesto, pero recordemos a quién está beneficiando ese subsidio de los combustibles. Está beneficiando a todos los entes criminales, a la minería ilegal que se está generando en las fronteras y que finalmente no sale beneficiado el país, no salen beneficiados estos sectores que dicen estar afectados con estas medidas, porque finalmente lo que estamos haciendo es favoreciendo que todos estos grupos delincuenciales se aprovechen de todos nuestros recursos. Nosotros como Movimiento Firme estamos a favor de la extracción de recursos naturales, pero debidamente acorde a las normas y a los procedimientos debidos para no afectar el medio ambiente. Actualmente, si nosotros seguimos insistiendo en que se mantenga el subsidio y que estos grupos, pues obviamente pongan en definitiva cuáles son sus condiciones, lo que vamos a hacer es favorecer a que estos entes criminales sigan manteniendo una extracción ilegal y que envíen todos nuestros minerales hacia Perú para que finalmente pues salgan de una manera informal y que sean beneficiados y que tengan ingresos para poder seguir haciendo pues sus delitos aquí dentro del país. Entonces yo creo que no amerita seguir tratando de verlo como un tabú político. Era hora, muchos economistas políticos dicen que deberían haberle hecho programadamente y secuencialmente, pero creo que no hay un momento oportuno. Es un momento en que obviamente se debe de dar, saber que hay afectaciones y esperamos que obviamente esto se vaya, conforme pase el tiempo, orgánicamente se vaya regulando, no solo desde el punto de vista económico, sino también las relaciones que tenemos con todos los sectores del país, ¿no? Productivos. Ricardo, además, ya desde un punto de vista empresarial, hay que también entender, y aquí en la ciudad de Manta hay muchísimos empresarios que se pregunta cuáles serían las implicaciones inmediatas que trae la medida para los sectores estratégicos como transporte, como pesca, como logística, como agricultura. O sea, cuáles son los posibles escenarios para los empresarios pequeños, para los medianos que no tienen esa espalda financiera que sí tienen los grandes grupos de apoyo. Bueno, primeramente hay que recordar que el impacto del incremento del diésel, que es más del 50%, afecta los costos logísticos en un 40-45%. Sí es un costo muy importante, pero entendemos que esto tiene que haber también apoyo de ese sector industrial, que de los principales sectores del país, como los pesqueros, los atuneros, los cocoteros, que utilizan la transportación, y entender que el tema no es solo de costos, sino que es un tema también de seguridad. Recordemos que actualmente, por el hecho de tener
una especie de limitante de poder ajustar los precios, finalmente no se ha llegado no se ha logrado poder renovar la flota automotriz de unidades de transportación de contenedores. Y normalmente todos estos sectores no quieren invertir en adicionales como custodia armada, candados satelitales, en poder considerar tener vehículos acordes a que no haya ningún tipo de imprevisto. Pero en vista de todo esto de la eliminación del subsidio, hace que obviamente la flota de transportación terrestre de carga pesada no haya invertido en esas consideraciones, en esas condiciones, y vemos afectaciones en que en las noticias vemos como los contenedores se caen fácilmente de sus plataformas por no tener la seguridad del caso. Entonces, yo creo que hay que analizarlo de esta forma. Si va a haber un ajuste, es un ajuste para mejorar el servicio. Una responsabilidad y un compromiso que hacemos a todo el sector transportista para que obviamente renove la flota de transporte y aplique todas estas medidas de seguridad para evitar que obviamente haya consecuencias colaterales a este servicio que es recibido por todo el sector comercial, ¿no? Ricardo, y ahora, ¿estamos ante una reforma de fondo del modelo económico o ante un parche fiscal que podría revertirse bajo la presión social? Yo creo que es una medida de las tantas que se van a ir aplicando conforme va avanzando el gobierno, ¿no? Hay muchas aristas que hay que resolver y esta es una de las principales. Sabemos que obviamente una carga fiscal más al país, a los ecuatorianos, nos da una grave afectación, pero creo que el gobierno tiene que ir implementando una política de Estado a largo plazo. Sabemos lo que representan los recursos naturales que nosotros tenemos en zonas estratégicas aquí en el país, especialmente en la Amazonía. Vemos que hay situaciones de polémica con respecto a empresas extranjeras con la extracción en el sur de Cuenca, pero claro está que es importante que nosotros veamos esto como una oportunidad para generar industria, para generar desarrollo, pero hay que hacerlo a través de una política de Estado donde no solo se le dé la oportunidad a las empresas extranjeras, sino que nosotros también como Estado apliquemos una política nacional para poder controlar correctamente esos recursos naturales. Sabemos que la mayoría de esos recursos minerales son utilizados para el sector tecnológico, que son los que están liderando en estos momentos a nivel mundial la economía. ¿Por qué no nosotros también pensar a largo plazo que como Ecuador podamos ser un país especializado en el desarrollo de recursos minerales para poder generar insumos o dispositivos tecnológicos que son utilizados ahora en el sector automotriz o en el sector de la informática, ¿no? Yo creo que son muchas cosas que tenemos que ir cambiando. No podemos cambiar la realidad del Ecuador de la noche a la mañana. Es un cambio que hasta cierto modo será que no lo veamos nosotros, esta generación, lo tendrá que ver nuestros hijos o nuestros nietos, pero tenemos que entender que tenemos que cambiar de una vez por todas ya toda una política de administración que venimos arrastrando hace 30 años que no nos ha servido para nada, ¿no? Ricardo, muchísimos ciudadanos estamos recibiendo algunos mensajes, pero de manera general, desde el punto de vista social, me dicen no hay que hablar de números o leyes, sino también cómo golpea el bolsillo de la gente, el pasaje urbano, los precios de alimentos, el transporte interprovincial. Eso genera una preocupación latente dentro de los comentarios. Y ahí viene la repregunta que te haré, o sea, ¿hasta dónde está dispuesto, según tu perspectiva y experiencia, de que el presidente Daniel Noboa pueda ceder? ¿Qué pasa si las protestas, por ejemplo, se van a comenzar a radicalizar? ¿Hay algún margen de negociación o ya no hay marcha atrás? Porque hay que entender esa jugada política y también legal que pueda existir a nivel nacional. Bueno, si existiera pues un reclamo justo, transparente, cordial, donde finalmente hay una oposición frente a una medida que se está tomando y que se puede ser sustentada técnicamente y legalmente, yo creo que el gobierno podría sentarse a ver qué otra medida alternativa podrían aplicar. Pero creo que, insisto, ya venimos 30 años intentando un subsidio para tratar de lograr que el país salga adelante y no lo hemos logrado y se han afectado otros sectores sociales. En este momento, el presidente creo que tiene toda la potestad y está haciendo lo correcto de seguir adelante. Y habrá que esperar si en los próximos días cuál va a ser la reacción de todos estos sectores minoritarios.
Sí, hay una gran probabilidad que obviamente puedan encenderse, activarse muchas trifulcas estratégicas en diferentes zonas del país, pero esperamos que con las medidas que está tomando el presidente de prevención, con esta excepción, con el cambio de la sede y todos estos equipos que se está blindando, pues evitar que salga mayores. Insisto, para todos los radioescuchas que están preocupados y tienen una incertidumbre, reconozco que obviamente un impacto de un incremento del transporte público generará un incremento en los costos de los productos, pero tenemos que entender que la oferta y la demanda se regulan orgánicamente. Habrá un espacio, un periodo que obviamente hasta que se ajusten los precios va a haber una afectación, pero creo que debemos confiar en que no solo ver nuestros bolsillos, sino ver el beneficio país, cómo la sociedad ecuatoriana se puede sostener en el tiempo. Y ya no es posible que nosotros sigamos pensando en tener un subsidio a un combustible por un boom petrolero que experimentamos hace 50 años y que en estos momentos no lo tenemos, ¿no? Ricardo, pero por ejemplo, ¿qué alternativas podría ser actualmente el gobierno nacional o qué alternativas de diálogos podría tener para no abrirse un nuevo octubre del 2016, perdón, del 2019? Como le decía a Tania, las medidas de compensación creo que todavía se está en conversación. Hablaba sobre el transporte de carga pesada, ¿no? Una alternativa para efectos de no subir los costos es darle las compensaciones desde el punto de vista de los insumos, los repuestos y los equipos que necesitan la transportación de carga pesada para hacer su servicio. Si es que generan, obviamente, pago de IVA, liberarles el IVA para que dentro de un cupo que sea asignado por la entidad correspondiente puedan recibir estos y que no se vean afectados. Recordemos que el servicio de carga pesada no genera IVA. Y es incongruente saber que obviamente todos estos choferes, todos estos dueños de camiones tienen que invertir en equipos que graban IVA. Entonces no hay una consistencia necesaria. Esa podría ser una medida de compensación, de igual a la transportación pública, ¿no? Darle facilidades no simplemente con la renovación de su flota, sino también darle facilidades con los insumos que requieren diariamente para hacer su trabajo. Y de esa forma podríamos llegar a un acuerdo en que obviamente no esperar a especular que el incremento de los pasajes o los incrementos de los fletes pues suban un 40-50%, ¿no? Porque en estos momentos se habla de un incremento alrededor del 30-35%. ¿En función de qué? Pues bueno, de todas estas premisas que les he estado dando, de cómo se genera pues una transportación de carga pesada y más aún con los controles que van a dar a futuro. Las zonas de pesaje, por ejemplo, ya habrán, entiendo que cuando sean implementadas tendrán que pagar un tipo de peaje, un tipo de tasa de acuerdo al volumen de mercancía que se vaya a transportar. Entonces todo esto generaría pues obviamente una situación de que las medidas de compensación que se pueden implementar podrían apalear de alguna cierta manera esos incrementos que el sector transportista estaría pensando en hacerlo, ¿no? Ahora, Ricardo, finalmente estamos frente a un punto de quiebre que está haciendo redefiniendo totalmente el contrato social en el Ecuador y no es una chispa más de inestabilidad, porque lo mencionabas y lo hemos analizado, ese contraste histórico de octubre del 2019 con Moreno, junio del 2022 con Lazo y ahora el presidente Daniel Noboa en este 2025, o sea, son tres intentos distintos con un desenlace totalmente diferente y que actualmente el país está generando acciones que buscan sostener esta medida. Claro, no solo desde los últimos gobiernos, ya lo dije, del año 90, los gobiernos de Rodrigo Borja, Durán Ballén, Bucarán, Baguat, Lucio Gutiérrez, todos esos gobiernos han tenido situaciones de reyertas, de trifulcas, de convulsión, que han sido llevadas específicamente por los grupos indígenas separatistas, liderados por líderes separatistas que son de extrema izquierda, que quieren aplicar una agenda ideológica en el país. Eso es importante remarcar porque finalmente miren lo que estamos viviendo a nivel mundial en estos momentos. Muchos líderes de derecha están sufriendo, son asesinados, no quieren dejarlos hablar, no quieren que haya una oposición frontal frente a lo que estamos experimentando. Ya lo vimos en Estados Unidos, lo hemos visto en Colombia con Uribe, lo vimos aquí con Villavicencio, y yo creo que es importante tener en cuenta eso, porque no simplemente se busca como pretexto tratar de mantener el subsidio, sino qué más puedo yo encontrar. Y normalmente todos estos personajes que salen a las calles
son apoyados internacionalmente. Hay toda una programación de tratar de desestabilizar a la región, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No solo nos enfoquemos en cuál es la afectación del bolsillo, sino que quieren estos grupos, quieren desestabilizar el Ecuador, quieren fragmentarlo, que quiere realizar que nuestro país, que es uno de los más pequeños de la región, pues se separe y se fragmente en varios pueblos. Y eso no hay que permitirlo, hay que obviamente estar con el gobierno central, tratar obviamente que esto no pase a mayores y confiar que las medidas que se están tomando pues van a traer beneficios a todos los ecuatorianos, ¿no? ¿Qué le dirías al ciudadano de a pie? Bueno, le diría que tengamos confianza. Yo creo que toda transición es compleja, ninguna transición es cómoda para nadie. Recordemos también cuando fue el tipo de la dolarización, a todos nos cogió de sorpresa y pasamos de 5.000 dólares, que era la conversión del dólar, pasamos a 25.000 y muchos perdieron, muchos nos ajustamos el cinturón, y efectivamente pues hay que saber que hay que sacrificar para que obviamente haya un beneficio de todos y tener confianza. Yo creo que se están tomando las mejores medidas. Somos un país, lo importante, somos un país pequeño pero lleno de muchos recursos, abundante de recursos naturales que podemos explotarlos correctamente. Si lo hacemos correctamente bajo un procedimiento normativo correcto, pues yo creo que podemos estar pensando que a un mediano a largo plazo pues podemos tener otro país, ¿no? Quiero agradecerte, Ricardo, por esta entrevista. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos de lo que ocurre a nivel nacional y te vamos a seguir solicitando más espacios para ir analizando, porque esto no termina aquí. Estamos viviendo recién todo un proceso de adaptación del pueblo ecuatoriano y a la expectativa de lo que va a suceder en los próximos días. Estoy a las órdenes y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. 7 de la mañana con 29 minutos. Hay que destacar que la Corte Constitucional también ha vuelto al debate nacional. Sus últimas resoluciones en torno al estado de excepción, al rol del Ejecutivo en materia de seguridad, han generado controversias, han generado críticas, cuestionamientos, y es por ello que vamos en breve a hacer un análisis de la coherencia de sus fallos. Vamos a una breve pausa, con su permiso, ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. En Cedil sabemos que la seguridad significa más que solo vigilancia. Con una combinación única de tecnología de vanguardia, ofrecemos un servicio de protección incomparable. Nuestro equipo altamente capacitado está comprometido